Bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Y es verdad que ya nos hemos detenido varias sesiones en estos versículos porque están surgiendo constantemente conceptos realmente muy importantes en los que nos tenemos que detener para considerarlos bien, ampliamente, a la luz de toda la Escritura. Como recordarán, en nuestra última sesión lo que vimos fue este concepto tan importante, el arrepentimiento. Ya vimos algunos puntos fundamentales sobre él. Recordarán ustedes en nuestra sesión anterior que dijimos que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios. También estuvimos viendo diferentes razones por las que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y insistimos en que el pecado es la fuente, la clave de todos nuestros problemas. Y debemos de arrepentirnos porque el pecado es una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. También porque el pecado nos enemista con Dios y porque el pecado atenta contra la justicia de Dios. Después consideramos qué es el arrepentimiento y dijimos que tenía que ver con un cambio profundo en la forma de pensar. También era un cambio en la manera de sentir y finalmente un cambio en la manera de vivir. Afectaba a nuestra mente, a nuestras emociones y también a nuestra voluntad. Por último, nos detuvimos unos instantes a considerar un ejemplo bíblico, el ejemplo del hijo pródigo, y vimos estos elementos en aquella parábola tan hermosa que nuestro Señor Jesucristo contó acerca del arrepentimiento. Hoy entonces continuamos con nuestro tema. Y el primer punto que vamos a tratar tiene que ver con evidencias del verdadero arrepentimiento. Y la primera cosa que quiero subrayar es que el verdadero arrepentimiento es duradero. No es una emoción pasajera al terminar una predicación. Es verdad, algunos pueden llorar a mares durante un sermón, pero a veces es como esos chaparrones en primavera que rápidamente pasan. Otros se pueden lamentar momentáneamente por algún fracaso concreto en sus vidas y se sienten muy compungidos por ello, pero rápidamente que sienten algún tipo de alivio, pasa un poco de tiempo, rápidamente lo olvidan. Y esto no es el auténtico arrepentimiento. El auténtico arrepentimiento es duradero, persevera, permanece en el tiempo. Ahora, nosotros cuando hablamos del arrepentimiento tenemos que explicar el Evangelio tal como lo explicaba el Señor Jesucristo. Es una decisión costosa y es una decisión que debe de ser valorada adecuadamente por cada persona antes de arrepentirse. Y el Señor no ocultaba las demandas del arrepentimiento y de lo que implicaba esto. Lo decía muy claramente, no es como esos predicadores que todo lo pintan de color rosa, no. El Señor insistía muchas veces en la gravedad, en la seriedad que tenía el arrepentimiento y entablar una relación nuevamente con Dios. Por ejemplo, cuando el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, estaba hablando precisamente de entrar al reino de Dios, decía en Mateo capítulo 7, los versículos 13 al 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Nos damos cuenta aquí que la puerta es estrecha y el camino es difícil. Por lo tanto, el Señor exhortaba a las personas que le estaban escuchando para que antes de tomar una decisión lo pensaran, se sentaran, calcularan el coste. Hablando de esto, contó también otra parábola acerca de calcular el coste para que el arrepentimiento no sea una decisión pasajera que finalmente no conduce a ninguna parte, sino para que sea una decisión duradera. La parábola a la que hago referencia está en Lucas, en el capítulo 14, los versículos 28 al 30, acerca de sentarse a reflexionar. 28 al 30 de Lucas 14. Dice, «Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, pues hemos conocido, ¿verdad?, personas que en algún momento de sus vidas pues dijeron que se habían arrepentido y empezaron a ir a la iglesia, y al poco tiempo, al principio lo tomaron con mucho entusiasmo, con mucho fervor, y luego se desinflaron como esos globos, ¡fum!, y salieron volando otra vez al mundo. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? ¿No eras tú el que antes decías que te habías hecho cristiano y ahora estás aquí en el mundo con nosotros? Pues tal vez esto se debe a que no hubo un arrepentimiento genuino, sino que fue una emoción pasajera. Y si el arrepentimiento no se hace bien y no se sabe qué se está haciendo, pues fácilmente un falso arrepentimiento genera una conversión falsa, que a la larga no dura. El reino de Dios, desde luego, no es una decisión inteligente, una decisión firme, y no es, desde luego, para indecisos, para vacilantes. El reino de Dios es algo muy serio y la persona lo debe de desear de verdad y tomar una decisión para toda la vida y para toda la eternidad, porque es para eso, para lo que nos convertimos. Entonces, la primera cosa es el arrepentimiento es duradero. Es también radical. Y esta es probablemente una de las cosas que más incomoda de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Su predicación radical, a un arrepentimiento radical, a una ruptura con el mundo radical. Esto no le gusta a la gente, no les gusta escucharlo, y a muchos predicadores no les gusta predicarlo. Bueno, realmente es que no nos gusta a ninguno, porque estas demandas son fuertes, son, ya digo, muy, muy radicales. No es posible, tal como lo explicaba el Señor Jesucristo, jugar a dos bandas, dar un paso hacia adelante para entrar en el reino de Dios y al mismo tiempo apoyarse o seguir con otro pie en el mundo, donde estábamos antes. No, son totalmente incompatibles. Y el Señor lo dejó muy claro en bastantes ocasiones. Es una decisión que implica una ruptura total, completa con el mundo, cueste lo que cueste. Fíjense, cuando digo que a mucha gente no le gusta esta predicación del Señor Jesucristo, porque era radical, y es que realmente era muy, muy radical. Fíjense en los términos que el Señor utiliza, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48, cuando habla de esta ruptura. Fíjense, dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Se dan cuenta, ¿no? Una decisión radical, ya sea en la forma que tengamos de hacer las cosas, quizás aquí simbolizado por la mano, ya sea en la forma que tenemos de ver las cosas, simbolizado aquí por el ojo, o ya sea los lugares a donde vamos o la forma que tenemos de andar por la vida, ya sea la mano, el ojo o el pie, ya sea cualquiera de estas cosas que he mencionado, hay que cortar con ellas radicalmente. No sacarse el ojo literalmente, sino cortar con esto que está simbolizando, con esto que está queriendo decir. Claro, si yo me cortara literalmente, que ya digo, no es el caso, si me cortara una mano, pues evidentemente yo la echaría mucho de menos, porque estoy acostumbrado a manejarme con las dos manos y automáticamente la estaría echando de menos. Si me faltara un pie, lo mismo, exactamente igual, ¿no? Habrá cosas que cuando nos arrepentimos puede ser que las echemos de menos. Son malas, ya sea de las cosas que veíamos, de las cosas que hacíamos, a los sitios donde íbamos, pero es mejor echarlo de menos que irse al infierno por quedarse donde estábamos.
No es posible, o por lo menos el Señor no da esta opción. Es un cambio radical que implica cortar con algo que puede doler de verdad mucho. De verdad que sí. Por otro lado, es un arrepentimiento radical porque demanda una lealtad absoluta, no compartida. Vamos a verlo en Mateo capítulo 6 y versículo 24, nuevamente al Sermón del Monte. Mateo 6, 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí tenemos dos posibles señores, Dios por un lado y las riquezas por otro. Pero las riquezas las podemos sustituir por otras muchas cosas que compiten demandando nuestra lealtad en oposición a la lealtad que le debemos solamente a nuestro Dios. Tampoco el Señor permitía que se interpusiera en este camino hacia el arrepentimiento, en este camino hacia el reino de Dios, ninguna otra relación humana que pudiera hacer sombra, que estuviera por delante de la relación que debemos de tener con el Señor Jesucristo. Un arrepentimiento muy radical. Fíjense, por ejemplo, en Mateo también, en el capítulo 10, versículo 34. Aquí está hablando de la familia, del ámbito familiar. 10, 34 dice, hasta el versículo 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nos damos cuenta aquí, ¿verdad? El Señor no permite que ninguna relación humana se interponga en el camino de las exigencias del reino de Dios. Padre, madre, hijo, hija, no se puede amar a nadie más que al Señor. Es también muy radical. Y esto está implícito en el arrepentimiento al que el Señor nos está llamando. Tan radical es este arrepentimiento que implica incluso morir con Cristo. Y en varias ocasiones el Señor lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto está en Lucas capítulo 9, el versículo 23. El Señor demanda de aquellas personas que se arrepientan una dedicación completa y absoluta a Cristo. Cueste lo que cueste. Esto va a implicar, sin duda, abandonar nuestra propia voluntad, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras esperanzas y planes. Porque desde el momento en que nos arrepintamos, nuestra vida pertenece exclusivamente a Cristo. Pablo lo decía en relación a esto que estamos diciendo de un llamamiento radical que implica morir con Cristo. Pablo lo asumió. Él decía en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la respuesta de Pablo a la demanda del Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Desde luego es un evangelio muy radical, un arrepentimiento muy radical el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez en este momento, en este punto ya de la predicación, esté pensando usted en desconectarse y decir, esto ya no lo aguanto más. Pues es probable que usted esté pensando así, porque un arrepentimiento de este tipo, tal como el Señor lo enseñó en su palabra, es una decisión que no admite negociación, que es absoluta y total. Es probable que algunos, ya digo, estén desanimados en este punto. A mí me gustaría también, de todos modos, animarles y recordarles esas otras palabras también de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decía en Mateo, en el capítulo 11, unos versículos por otro lado
conocidos y que han consolado y que han animado tanto a muchas personas. En Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30 dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esto quiere decir que una vez que nos ponemos en las manos del Señor después de arrepentirnos, Él va a llevar la parte más importante de este trabajo. Y como Él mismo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es fácil en ese yugo porque la otra persona que va al otro lado del yugo es el mismo Señor. Y Él empuja allí donde nosotros desde luego flaqueamos y no tenemos fuerzas. Pero el arrepentimiento, desde luego, este arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento radical. Y es un arrepentimiento, y este sería nuestro tercer punto, que produce un cambio de conducta. Si el arrepentimiento es genuino, es auténtico, tendrá un resultado, un cambio inevitable, un cambio, por otro lado, evidente a la luz de todos los ojos, de las personas que nos conocen y que nos observen. Rápidamente van a decir: esta persona ha cambiado. Se tiene que notar si el arrepentimiento es genuino. Esto está implícito también en las palabras que Juan el Bautista, otro de los que predicó el arrepentimiento de una forma también muy clara, las palabras que les dijo a aquellos fariseos, a aquellos escribas que acudían a su bautismo y que pensaban, creo yo, por lo que deja bastante claro Juan el Bautista, pues que estaban simplemente cumpliendo con un protocolo, con un trámite. Bueno, Juan, está de moda el bautismo de Juan, si no nos bautizamos, la gente va a decir de nosotros que ¿a qué esperamos? Pues venga, vamos a bautizarnos. Pero venga, luego ya una vez que nos bauticemos, ya hayamos cumplido con el protocolo, pues seguiremos nuestra vida. Y Juan el Bautista les habla muy claramente, dice, capítulo 3 de Lucas, el versículo 8 al 14, dice: «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego». Y la gente le preguntaba diciendo: «¿Entonces qué haremos?». Y respondiendo les dijo: «El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo». Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: «Maestro, ¿qué haremos?». Él les dijo: «No exijáis más de lo que os está ordenado». También le preguntaron unos soldados diciendo: «¿Y nosotros qué haremos?». Y les dijo: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos. Primero, el ejemplo negativo. Yo creo que estos fariseos, pues realmente, estos judíos los primeros no tenían mucho interés en cambiar, estaban, como digo, pues eso, haciendo un trámite, y Juan el Bautista les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento, que se note. Y luego hay gente que creo que es mucho más honesta, que se va acercando hasta Juan, preguntándole por su situación concreta, y hemos visto allí, pues hay algunos que dicen, algunos en general, pero luego también se acercan algunos publicanos, que son gente que no esperaríamos encontrarnos allí, pero estaban los publicanos, soldados también, era extraño. Y a cada uno les dice: bueno, pues tendréis que modificar vuestra conducta, porque el verdadero arrepentimiento que nos introduce al reino de Dios implica un cambio en nuestras vidas. Y esto se nota rápido. Cuando una persona se convierte, se arrepiente, esto se hace patente rápidamente. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos 9, 20 al 22, pues pasó, allí se ve la reacción, ¿no? Pasó de perseguir al Señor Jesucristo y a la Iglesia a confesar el nombre de Jesús y a predicar en su nombre, para que todas las personas creyeran en él. Bueno, tan grande, tan radical fue el cambio, que los que le habían conocido estaban atónitos. En el caso de los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10, pues allí ocurre otro tanto de lo mismo. Ellos se habían convertido,
y se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eran personas que antes iban a los ídolos, en aquel tiempo ídolos paganos, hoy en nuestros días hay muchos ídolos de muchos otros tipos, incluso dentro de la religión, y hay que apartarse de ellos. Ellos se convirtieron a Dios y pasaron de servir y estar en el ámbito de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. El cambio era evidente. Este cambio se ha de manifestar en cada uno de nosotros, en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con el prójimo. Por ejemplo, si nosotros, pues antes de arrepentirnos, hemos cometido alguna falta contra la propiedad de otros porque hemos usado medios fraudulentos y engañosos y hemos engañado, hemos defraudado a alguien, pues la Biblia nos dice, esto ya habría que ir al Antiguo Testamento, porque estaba allí legislado también en el Antiguo Testamento, que aquella persona que confesara el pecado que cometió debía compensar enteramente el daño y añadir sobre ello la quinta parte. Y lo dará a aquel contra quien pecó. Y eso está en Números capítulo 5, versículo 7. Yo recuerdo el caso de un hermano que se convirtió y automáticamente, poco tiempo después, fue a ver a un hombre que en los negocios le había engañado y fue a devolverle el dinero que le había defraudado. Por supuesto, la reacción del hombre cuando se encontró con aquel cristiano que le estaba devolviendo el dinero y le explicó además que lo estaba haciendo porque ahora era un cristiano que se había convertido al Señor y tenía que arreglar las cuentas porque eso implicaba el arrepentimiento y él era un hombre arrepentido, pues desde luego aquel hombre estaba no cabía dentro de su asombro, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo lógico. Zaqueo, ¿se acuerdan ustedes de aquel hombre bajito? Pues, ¿qué dijo una vez que el Señor le dijo, hoy voy a morar en tu casa? Y él automáticamente le dijo al Señor, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. O sea, esta es la actitud lógica de alguien que está arrepentido. Tiene que compensar el daño que ha hecho a aquellas personas a las que ha defraudado, en todo aquello en lo que sea posible. No es posible, no se puede iniciar una nueva relación con Dios y mantener el viejo estilo de vida. Este arrepentimiento, si es de verdad, nos debe de llevar a considerarnos a nosotros muertos al pecado, como dice Romanos 6:2, y buscar activamente la nueva vida de Cristo. Y esta vida va a implicar pues todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? No solamente nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación horizontal con nuestro prójimo. Y nosotros debemos de seguir pidiendo al Señor, como decía el salmista David, que tanto me gusta en aquel salmo que él escribió, el Salmo 51, que junto con el Salmo 32 son dos salmos que tuvieron su origen después de que David hubiera pecado. ¿Se acuerdan ustedes aquel pecado tan sonado, con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, uno de los generales de David? Y él había pecado y por un tiempo había escondido su pecado y le había más o menos salido bien porque nadie le había dicho nada hasta que llegó el profeta de Dios, Natán, que le reprendió seriamente. Y entonces esto ya implicó cambiar. Y él escribió estos dos salmos. Y en el Salmo 51:10, David hace una oración que cuántas veces he repetido para mí mismo, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verdadero arrepentimiento implica cambio. Queremos cambiar. Estamos muertos con Cristo, queremos cambiar. Y tiene que ser un cambio evidente, no puede ser de otra forma. Estamos hablando de que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues no puede haber cambio más brusco, más radical que esto. El reino de la luz, el reino de las tinieblas. Entonces, nunca debemos de olvidar que la entrada en el reino de Dios no significa únicamente el disfrute de sus bendiciones, sino también la aceptación de sus normas. Y si las aceptamos, desde luego el cambio va a ser evidente a los ojos de todos los que nos conocen. Otra cosa también acerca del verdadero arrepentimiento es que no se produce por temor.
sino por amor. Y esto voy a intentar explicarlo a ver si lo puedo dejar claro. El verdadero arrepentimiento no se produce por temor, sino por amor. Hay muchas personas que están preocupadas por el castigo. Piensan en la eternidad y dicen, uy, yo iré al infierno. Y entonces se arrepienten por miedo a ir al infierno. Esto a veces lo hemos visto especialmente, y hay que evitar hacerlo, me parece a mí, con los niños pequeños. Y coges a tu niño cuando es pequeñito y le dices, bueno, ¿y si esta noche te mueres o si viene el Señor esta noche a buscarnos, los papás se van y dónde, y tú te quedarás solo y si te mueres ahora, ¿dónde irás? Irás al infierno y ya nunca más nos volveremos a ver? Y le meten miedo y el niño se arrepiente porque no quiere estar separado de sus padres y porque no quiere irse al infierno. Bueno, se convierte o se arrepiente por miedo, pero nunca una conversión a la que se llega por miedo es auténtica, estoy convencido de esto. Las personas no se arrepienten de verdad por temor, por miedo, así que evitemos aterrorizar a las personas con los sufrimientos del infierno. Hablemos del infierno y hablemos de los sufrimientos, pero pongamos el énfasis en el amor de Dios. En el amor a Dios, en las dos cosas, en el amor de Dios hacia el pecador y en el amor del pecador hacia Dios, no en el temor, porque el temor nunca produce, ya les digo, auténticas conversiones. Imagínense que estas personas que actúan por miedo, pues si supieran que no hay castigo por los pecados, seguirían pecando. Porque el verdadero arrepentimiento no es la respuesta al miedo que me da el castigo, sino al amor que tengo hacia Dios ahora. Y lo que me duele en el fondo de mi corazón es ofender al Dios Santo, que tanto me ama. No quiero ofenderle, por eso me duele el pecado, por eso me arrepiento. No porque tengo miedo al castigo. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se convierte, vamos a decir entre comillas, vamos a decirlo así, alguien se convierte por miedo al castigo? Bueno, pues que cuando ya por fin les han dicho, me he convertido, y entonces ellos ya saben o ya piensan, pues ya voy al cielo, ya no hay castigo para mí, pues automáticamente siguen viviendo como vivían antes. Porque ya no tienen miedo al castigo. Y como lo único que les movía era el miedo al castigo, cuando ya ha desaparecido, ellos viven como vivían. Mientras que el verdadero creyente, aunque supiera que no hay castigo, seguiría evitando el pecado. ¿Por qué? Porque ama al Señor. Esta es la clave, ¿no? Entonces, debemos de tener claros estos conceptos, ¿no? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Ahora pasamos a otro punto principal también. Todos, sin excepción, tienen que arrepentirse. ¿Y por qué todos, sin excepción, tienen que arrepentirse? Porque todos por igual somos pecadores. Esto tengo que decir que lo que escuchamos normalmente en la calle cuando hablamos con la gente, yo no soy tan malo, yo no soy un ladrón, yo no soy un homicida, yo no soy un violador, no soy un adúltero, no soy un fornicario, no soy un delincuente que está en la cárcel, como si solamente esos se tuvieran que arrepentir. No, todos los hombres nos tenemos que arrepentir, porque todos somos pecadores, todos sin excepción somos pecadores, no hay ninguna distinción. Se tiene que arrepentir el rey que está sentado en su trono, no sé si hay alguno escuchándome en esta ocasión, el rey que está en su trono, y también el indigente que está en la calle. Se tiene que arrepentir el empresario rico que está en su despacho y la sirvienta que está en la cocina. Se tiene que arrepentir el catedrático de ciencias en la universidad y el muchacho ignorante que igual está trabajando en el campo. Se tiene que arrepentir el judío que es un descendiente de Abraham y el gentil que viene del paganismo. Se tienen que arrepentir los ciudadanos de naciones ricas y los de naciones pobres. Se tienen que arrepentir los budistas, los católicos, los ateos, los agnósticos, todo el mundo, todos los hombres, todos los descendientes de Adán. Nos tenemos que arrepentir porque todos, sin excepción, somos pecadores. Esto lo dice Romanos, capítulo 3, versículo 10, un pasaje también muy conocido, seguro que ustedes lo recuerdan. 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso es que debemos de arrepentirnos. Y el Señor mandó esto, ¿no? En Lucas capítulo 24 y el versículo 47, justo antes de irse al cielo, una de sus últimas instrucciones fue que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Quién se tiene que arrepentir? Todos, todos, absolutamente, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos, porque todos somos pecadores. Ahora, otro punto. Las personas se resisten a aceptar su condición de pecadores. Esto está más claro que el agua. Si usted predica el Evangelio, notará rápidamente esa resistencia al arrepentimiento, a confesar su pecado, el pecado de las personas. No a nosotros. Nosotros no practicamos la confesión a un hombre, sino la confesión a Dios, que es finalmente a quien hemos ofendido y a quien tenemos que rendir cuentas. Ustedes recordarán cuando en Marcos, en el capítulo 2, el versículo 17, el Señor dijo ahí una cosa que podría ser mal interpretada. Marcos 2, 17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y pudieran algunos sacar la conclusión equivocada de que había algunos pecadores y había algunos justos, y que el Señor solamente había venido a llamar a aquellos que eran pecadores. Pero no es esta la cuestión. La cuestión es que había algunos que reconocían que eran pecadores y otros que siendo pecadores no lo reconocían y que se creían justos. Estos serían el tipo de personas que he mencionado antes. Yo no he matado, no he robado, no he violado, no soy un delincuente que está en la cárcel. Bueno, ese tipo de personas. Pero eso es un espejismo, eso es un engaño, que uno se engaña a sí mismo, porque la realidad es otra. Somos pecadores, todos somos pecadores. No hay justo ni a un uno, lo acabamos de leer. Entonces el Señor Jesucristo se estaba refiriendo aquí a personas que se creían justos. Pero en realidad vienen a demostrar, estos aquí eran fariseos y escribas, vienen a demostrar lo que es una realidad en la que todos estamos implicados de alguna manera. Nos cuesta admitir nuestros pecados y buscamos excusas, siempre buscamos excusas. En nuestro mundo contemporáneo, pues el hombre básicamente se cree que es bueno y que si en algún momento tiene problemas, pues sus problemas vienen de factores externos a él, factores sociales, factores políticos, factores económicos, factores de educación, pero nosotros responsabilizamos siempre a esos factores y esos tienen la culpa de por qué nosotros pues somos como somos y por qué la sociedad está como está. Siempre son otros factores, de forma impersonal. Y esto, pues, ya digo, nos lleva a responsabilizar a otros de lo que nosotros hacemos. Nos viene bien, porque así nosotros quedamos libres. Este es un recurso realmente muy viejo, está en la Biblia ya en las primeras páginas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán pecó y el Señor le pide cuentas? ¿Qué has hecho, Adán? Y entonces, ¿qué dice él? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y puso una cara de inocente. Bueno, me lo imagino, no lo dice la Biblia, pero la mujer que me diste. Y ahora el Señor va a Eva y le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Y entonces ella dice: la serpiente me engañó y comí. Esto lo leen ahí en Génesis 3, los versículos 12 y 13. Adán echaba balones fuera, responsabilizaba a Eva. Eva echaba balones fuera, responsabilizaba a la serpiente. Cada uno intentaba eludir su propia responsabilidad en lo que habían hecho. Más adelante, ¿se acuerdan ustedes de Aarón, el hermano de Moisés? Lo mismo, cuando Moisés le pide cuentas: ¿qué has hecho? ¿Cómo has hecho este becerro de oro? ¿Y qué dice él? Ellos, se encogió de hombros también, ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió es este becerro. Lo ven ustedes en Éxodo 32, 21 al 24. Yo lo eché y ha salido esto. Con esa cara de inocente, de no haber roto un plato en toda su vida,
Oiga usted, Aarón, usted es el que ha propuesto esto y fue usted el que ha tenido la idea, no diga ahora que estos han sido. Qué fácil es echar la culpa a otros, ¿no? Entre los hermanos pequeñitos, es que esto se aprende casi en la cuna. Los hermanos pequeñitos, el que ya es un poquito más mayorcito, que ya habla, cuando los padres les piden cuentas, ¿qué has hecho? Automáticamente señala a su hermano pequeño que todavía no puede hablar, que por lo tanto no se puede defender. Y esa es la excusa. Los niños pequeños ya actúan así cuando son pequeñitos. Y los mayores hacemos lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que si nosotros eludimos y no aceptamos nuestra propia responsabilidad personal en lo que estamos, lo que hacemos, nos estamos equivocando. Y al final nunca llegaremos a arrepentirnos de verdad. Nosotros en nuestra sociedad contemporánea, ya he dicho, responsabilizamos de todo lo que hacemos mal a otras personas o a otros factores. Que si la herencia genética, que si desequilibrios hormonales, que si el ambiente familiar y social en el que vivimos, las experiencias traumáticas durante nuestra infancia, 1001 cosas, las tenemos perfectamente, les hemos puesto nombre, nos las sabemos de memoria, ya sabemos cómo podemos evitar nuestra responsabilidad. Pero sin ánimo de negar que ninguna de estas cosas ejerce una influencia importante en nuestras vidas, esto no nos libra de nuestra propia responsabilidad. Tenemos nuestra responsabilidad. Y al final son excusas infantiles que no van a convencer nunca al Señor. El Señor hace un diagnóstico completamente diferente. El problema no está fuera, no son los factores externos a nosotros los que nos llevan a ser malas personas y a pecar. El problema, dijo el Señor Jesucristo, en un diagnóstico que no tiene discusión, porque es el mismo Hijo de Dios quien lo ha hecho, el problema está dentro de nosotros mismos. Miren cómo lo expresó el Señor, más claridad es imposible. En Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice aquí: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro salen, del corazón. Dejemos de buscarnos excusas y asumamos de una vez nuestra propia responsabilidad en las cosas que hacemos. Es nuestro corazón el que falla. Somos nosotros los que somos pecadores. Entonces, responsabilizar a otros no es la solución. Otros, como los escribas y los fariseos, tenían una falsa sensación de seguridad que les daba su religión y que les hacía sentirse superiores a los demás pecadores. Ellos miraban por encima del hombro a las otras personas y los menospreciaban. Y al mismo tiempo que a los pecadores notorios los menospreciaban, la balanza subía, el platillo de la balanza donde estaban ellos subía y los elevaba. Estos son tan malos que al mismo tiempo nosotros somos tan buenos. Pero esto pues es falso, ¿no? Ya he dicho que Juan el Bautista, lo hemos leído antes en Lucas, pero también está en Mateo. Juan el Bautista les reprendió muy duramente a ellos. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Nuestro linaje, nuestro arraigo espiritual, esto nos coloca en una posición de superioridad frente a estos paganos incrédulos, gentiles. No, nosotros somos otra cosa. Y Juan el Bautista les dijo: Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. No os creáis superiores por una cosa así. Era una sensación falsa, se engañaban a sí mismos. Otros pecadores, un poco en la línea de estos fariseos, pero no tanto por la religión, por ser hijos de Abraham, por ser de notorio arraigo, no, sino hay otros que se comparan con otros pecadores y como son mejores o se creen mejores que ellos, pues sacan pecho y se piensan ya que ellos mismos, al compararse con otros que son peores, eso ya les hace a ellos automáticamente buenos. Pero eso es falso también.
Siempre me hace mucha gracia cuando, bueno, me hace gracia, no sé cómo explicarlo. Me llama la atención y me gusta, realmente me gusta, ¿para qué voy a decir lo contrario? Cuando al Señor le traen aquel día en el templo, en Juan capítulo 8, cuando le traen una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Señor, mira, la hemos pillado en el mismo acto de adulterio. ¿Tú qué dices? Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Un poco por ponerle en problemas. Y evidentemente aquella mujer era pecadora, eso era indiscutible, había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Pero al Señor, como ellos le estaban obligando a manifestarse, pues él levanta la cabeza en un momento determinado, había estado escribiendo con el dedo en la tierra, levanta la cabeza y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella la primera piedra. Bueno, ¿quién de vosotros está libre? Está bien, ya sé que os sentís mejores personas que esta pobre mujer, que es una pecadora evidente, notoria. Y os sentís ya buenas personas porque no sois como ella. Bueno, pues si sois buenos, tirad contra ella la primera piedra. Para eso solamente tenéis que cumplir un requisito: el que esté libre de pecado. ¿Qué ocurrió entonces? Es aquí donde me gusta el desfile que surge a partir de ese momento. Empiezan a salir unos, los más viejos primero, luego los más jóvenes. Y no por una cuestión de preferencias, pues, por educación, no, sino porque los más viejos, su conciencia les estaba acusando con más fuerza que la de los jóvenes. Pero al final todos salieron, porque todos eran pecadores. Aquella mujer lo era, pero eso no les hacía a ellos buenos. Y finalmente, pues buscarse una excusa en una cosa así, pues no sirve de nada. Yo recuerdo todavía... Es que a la gente le cuesta muchísimo reconocer esto, ¿no? Recuerdo, hacía años estábamos atendiendo a una mujer, aquí hay una prisión en Ávila de mujeres, y estábamos atendiendo a una mujer que empezaba a tener ciertos permisos penitenciarios. Y recuerdo un día estar a la puerta de la cárcel y coincidí con otra presa, que no sé si entraba o salía, pero estaba allí, y aquella mujer empezó a quejarse. Dice: es que se piensan, la gente de allá afuera, o sea, creo que no se dio cuenta que yo también era de los de fuera, pero bueno, o me incluyó, no lo sé, pero tampoco pasaba nada porque me incluyera, porque tenía toda la razón. Dice: la gente se cree que porque nosotras estamos aquí adentro somos malas. Los malos son ellos que están allá afuera, ellos son los que con su sistema social nos obligan a nosotras a ser malas y por eso estamos aquí. Bueno, unos se creen buenos porque piensan las que son malas son las que están dentro en la cárcel. Y las que están en la cárcel dicen: no, los que son malos son los de fuera porque ellos, esa sociedad es la que nos obliga a ser como somos. Bueno, al final los de dentro y los de fuera somos malos. Y no aceptar nuestra propia responsabilidad es una terrible equivocación. Muchos otros no buscan excusas, simplemente no les gusta lo de arrepentirse por una razón muy simple. Y es que daña nuestro amor propio, daña nuestra autoestima. Porque al fin y al cabo, cuando nos reconocemos pecadores, lo que estamos reconociendo es nuestro fracaso. Hemos sido incapaces de llegar a la meta, de cumplir con lo que Dios nos había mandado. Y esto nos molesta reconocernos como fracasados. Nos molesta porque el arrepentimiento estropea esta imagen positiva que a nosotros nos gusta proyectar de nosotros mismos, ¿verdad? Esa imagen positiva y bien escogida que presentamos en las redes sociales cuando colocamos una foto, cuando hacemos un pequeño comentario, pues queremos que todo el mundo sienta admiración por nosotros y automáticamente pongan el me gusta a la foto, al comentario que acabamos de hacer. Estamos acostumbrados a recibir este tipo de halagos. Y claro está, nos sentimos profundamente indignados cuando Dios viene a nuestro encuentro y afirma que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos, y no solamente que somos pecadores, sino que además somos esclavos del pecado. Qué poco nos gusta. Esto hiere nuestro orgullo y nuestro amor propio. Recuerdo cuando el Señor les dijo a aquellos judíos en Juan 8, 33, dice, les estaba explicando que si creían en Él, pues serían verdaderamente libres. Y ellos exclamaron, versículo 33, rápidamente, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Vaya, hombre, ya solo nos faltaba escuchar esto, debían de estar pensando ellos, ¿no?
seréis verdaderamente libres. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, porque el pecado tiene esta condición de esclavizar a la gente. Pero ellos negaban, hería su amor propio, hería su orgullo y negaban su condición. Bueno, es un error y que se paga caro, así que no nos gusta, evitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente nos humilla hasta el punto de tener que reconocer que hemos fracasado, sino que también nos obliga a negarnos a nosotros mismos, a dejar de confiar en nosotros mismos y a permitir que Dios asuma el control de nuestras vidas. Y esto tampoco nos gusta, esto aún nos gusta menos que arrepentirnos. Pero ya lo dijo el Señor Jesucristo, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un versículo que ya hemos mencionado antes. Cualquier forma con la que intentemos eludir nuestra responsabilidad por el pecado nos impedirá llegar al verdadero arrepentimiento y por lo tanto también a la salvación y a entrar en el reino de los cielos. Recuerden lo que dijo aquel proverbio, 28:13 de Proverbios, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que importante también todo esto. Otro, no resistirnos al arrepentimiento, aunque es una cosa muy común en el ser humano. Otro punto principal en nuestro estudio hoy. ¿Puede el hombre arrepentirse? Y seguramente a algunos les parece una pregunta ridícula y dirían, pues claro que podemos arrepentirnos. No solamente que podemos arrepentirnos, sino que de hecho debemos de arrepentirnos. Bueno, pues sí, y esto es así. Sin embargo, pues hay ciertas corrientes teológicas que lo ponen en duda. Yo quiero hablar de algunos puntos en este apartado, algunos puntos que me parecen importantes de ser aclarados. Primero, el hombre ha quedado dañado por el pecado, pero todavía puede arrepentirse. Digo esto porque, como comento, pues hay algunas corrientes teológicas que afirman que el hombre ha quedado tan dañado por el pecado, seguro han oído ustedes el asunto de la depravación moral del hombre, el hombre ha quedado al caer en el pecado ha quedado en un estado tan lastimoso, está muerto, no puede hacer nada. Y bueno, pues es verdad, no vamos a negar que el hombre ha quedado muy tocado, muy dañado por el pecado, pero no hasta el punto en el que le resulte imposible entender los efectos del pecado y entender su naturaleza pecadora y poder tomar la decisión de querer ser de otra forma diferente. El libre albedrío del hombre, es verdad, está dañado, está enfermo, como usted lo quiera llamar, pero todavía tiene la posibilidad de tomar decisiones. Puede razonar acerca de su situación y puede tomar una decisión. El hombre caído. Esto lo explica Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 2, y ahí está hablando de personas que por un lado eran paganos, que no conocían la ley de Dios, y por otro lado, pues va a decir que llegan a estas conclusiones del arrepentimiento y del juicio y de la necesidad de cambio, llegan precisamente pues en base a sus razonamientos y a su conciencia, porque la conciencia y los razonamientos siguen funcionando, a pesar de que el hombre está caído. Fíjense, Romanos 2, 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, porque no conocen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, el hombre ha quedado dañado, sí, pero todavía entiende. Su conciencia todavía funciona, su mente todavía está activa y puede razonar y diferenciar lo bueno de lo malo. El hombre caído puede darse cuenta
de sus pecados y puede tomar la decisión de volverse. Esto lo vimos muy claramente en la parábola que nuestro Señor Jesucristo contó en Lucas capítulo 15 acerca del hijo pródigo, ¿se acuerdan, no? Volviendo en sí, porque estaba razonando, su libre albedrío y su capacidad estaban todavía, le permitían hacer estas cosas, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Es decir, no solamente era capaz de razonar, sino también de tomar una actitud, una decisión. Levantándose, vino a su padre. Así que, pues, es verdad, no podemos negar que el libre albedrío en el ser humano ha quedado muy dañado. La naturaleza caída ejerce en nosotros una influencia nefasta que nos lleva en la dirección contraria en la que Dios quiere llevarnos. Nuestra mente está dañada y está llena de pensamientos contrarios a Dios y al arrepentimiento. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Pero también es verdad que tenemos esa posibilidad todavía de arrepentirnos. El libre albedrío del hombre caído todavía sigue funcionando. Y lo que es muy importante, Dios nos ayuda en todo esto. Y un pasaje que a mí me parece fundamental cuando hablamos de estos temas, en Juan capítulo 16, pues 16 versículos 8 al 11, dice: y cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, está clarísimo en el contexto, y cuando Él venga, convencerá, fíjense bien en este término que se emplea aquí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí está hablando del ministerio del Espíritu Santo, cuando viniera después de la ascensión del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo como evangelista en las personas que no son creyentes. ¿Y en qué consistiría este ministerio? En convencer a las personas. Algunos van mucho más allá de lo que dice este pasaje y dicen que el Espíritu Santo regenera a la persona antes de que se pueda arrepentir y convertir, pero no es lo que dice aquí. Aquí lo que dice es que convence. Es decir, por un lado nuestra mente funciona, lo hemos visto en Romanos. Por otro lado nuestra conciencia funciona. Por otro lado nuestra voluntad todavía puede tomar ciertas decisiones. Y además de todo esto, el Espíritu Santo nos convence. Es como si nos estuviera impulsando en esa dirección. ¿Cuántas veces he encontrado personas que han acudido por primera vez a una iglesia y el Espíritu Santo ha estado obrando milagrosamente en ellos constantemente durante todo el sermón? Igual el sermón no ha sido demasiado bueno ni demasiado clarificador, habrá habido de todo, pero el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, y lo han escuchado ustedes seguro muchas veces. La persona dice: parecía que ese predicador me conocía, todo lo que ha dicho estaba pensando en mí, lo ha dicho por mí. No es eso, el predicador igual seguramente no le conocía de nada, pero el Espíritu Santo le conocía bien y estaba obrando en esa persona. Y yo he conocido a personas que después de eso se han convertido y personas que después de eso no se han convertido. Pero el Espíritu Santo ha estado trabajando en ellas. Así que el hombre ha quedado dañado, su libre albedrío ha quedado dañado, pero todavía puede arrepentirse. ¿Puede el hombre arrepentirse? Sí, sí que puede. Ahora, otro punto que querría subrayar aquí es el arrepentimiento, por aclarar conceptos. El arrepentimiento no es una obra meritoria con la que contribuimos a nuestra salvación. Algunas personas creen que el arrepentimiento pues es una obra, algo en lo que yo me tengo que esforzar y que eso puntúa, me hace ganar méritos de cara al arrepentimiento. Y entonces, claro, nosotros recordamos lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que la salvación no es por obras, sino que es por la gracia, para que ningún hombre se pueda gloriar. Es un regalo de Dios. Entonces no es por obras. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si el arrepentimiento es un mérito, pues entonces ya no es por fe, ya no es por gracia, es por obras. Pero por favor, esto espero que todo... Lo estoy aclarando porque aún así son cosas que a veces he escuchado, ¿no? Y a veces me parece sospechar que hay personas que las piensan, ¿no? Yo espero que todo el mundo ha entendido que esto no es así, que el arrepentimiento no es ninguna obra meritoria, sino todo lo contrario, es la aceptación
de nuestro completo fracaso, nuestra bancarrota espiritual, nuestra incapacidad absoluta para cumplir con lo que Dios ha mandado. Eso es el arrepentimiento, el reconocimiento de todo eso. ¿Cómo se puede entender, cómo puede haber personas que interpreten que el arrepentimiento es una obra meritoria, una especie de penitencia con la que yo gano algo del cielo? Que no es eso. El arrepentimiento es el reconocimiento de que no podemos hacer obras. Es todo lo contrario. Dicho esto, otro punto también es que nosotros nos arrepentimos, pero Dios es el que nos cambia. Y este punto creo que es fundamental, porque el pecador, en su libre albedrío dañado, pues es verdad, puede llegar a arrepentirse, puede llegar a tomar esa decisión, pero lo que el pecador no puede de ninguna manera hacer es cambiar su propia vida, no puede cambiarse a sí mismo. Puede tomar la decisión de que no quiere seguir en el pecado y puede clamar a Dios pidiendo que Él le salve. Pero tiene que ser Dios el que le salve, tiene que ser Dios el que le cambie. Y entonces sí, viene la obra del Espíritu Santo, una obra regeneradora, transformadora, una obra poderosa, con todo el poder de Dios, transformando, cambiando a la persona. El pecador da el primer paso del arrepentimiento. Dios contesta a ese primer paso del hombre haciendo todo lo demás, transformando a la persona, salvándolo, haciéndole hijo suyo, ungiéndole, dándole su Espíritu Santo, bautizándole con su Espíritu Santo para que sea una nueva persona. Yo sé que esto choca con algunos conceptos, sobre todo el calvinismo, que tienen una visión totalmente diferente sobre estas cosas. Para ellos el arrepentimiento es un don, un regalo que Dios da a algunas personas que han sido predestinadas desde la eternidad y solamente ellas son las que se pueden arrepentir, porque para ellos el arrepentimiento pues es un don que da a algunos y a otros no. Si se lo ha dado a usted, pues usted se puede arrepentir, pero si usted no le ha dado, no ha sido de los elegidos, usted no se puede arrepentir aunque lo quiera. Bueno, yo no creo que esto sea así, evidentemente, por lo que estoy explicando, pero creo que hay una razón que es importante también señalar en este punto, y es que Dios busca una respuesta libre de parte del hombre. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que Dios quiere conseguir con nuestro arrepentimiento es que nosotros, como decíamos en nuestra sesión anterior, depongamos las armas, depongamos esa actitud de rebeldía contra Dios y volvamos a tener una relación de amistad y de amor con Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Pero si resulta que yo he sido predestinado, programado, sin que se haya contado conmigo en ningún momento, sino porque Dios en su soberanía, dice el calvinismo, pues decidió que yo sí y el otro no, o que el otro sí y yo no, pues entonces yo no cuento nada. Y al final yo tengo la sensación de que soy como una especie de ordenador, de computadora, que he sido programado para responder de determinada forma, cuando Dios da esa tecla. Dios dice, ahora arrepiéntete, y como yo he sido programado para arrepentirme, yo me arrepiento. Pero mi ordenador hace lo mismo, le doy a la tecla y hace lo que yo quiero, bueno, normalmente. Pero yo con mi ordenador no tengo una relación de amor, mi ordenador no me ama, ni yo tampoco le amo tanto a él. Yo me sirvo de mi ordenador, es una herramienta de trabajo, pero no hay una relación de amistad, de amor, de compañerismo como la que Dios quiere tener conmigo. Si yo soy un ser programado, predestinado sin opciones, pues Dios nunca va a poder esperar de mí una respuesta de amor. Seré como un robot que respondo a lo que Él me está mandando, pero no es eso lo que Dios quiere. Dios, a pesar de que estoy dañado por el pecado, Dios me sigue ayudando para que decida, y decida bien, y decida arrepentirme y volver a Él, pero lo quiere conmigo y lo quiere con todas las personas. Por eso decía al principio, ¿todo el mundo se puede arrepentir? Pues hay gente que dice que no todo el mundo se puede arrepentir. Si usted es de los elegidos, sí, pero si no lo es, no. Pues claro que todos nos podemos arrepentir. Es más, Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Todos los hombres. No solamente todos los escogidos, eso sería añadir al pasaje bíblico algo que no está allí, ¿no? Todos los hombres, con esta finalidad, para que tengamos una relación de amistad y de amor restaurada con Dios.
Dios sigue poniendo delante de todos los hombres estas dos opciones. El libro de Deuteronomio, tan antiguo, pero tan vigente en este sentido, en Deuteronomio capítulo 11, el Señor estaba hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo elegido por Dios, pero que sin embargo se perdieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Habían sido elegidos por Dios como pueblo suyo. Y un pueblo al que Dios dio todas las facilidades. Dios quería que se salvaran, pero ellos no querían. Pero Dios quería que se salvaran. En Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28, fíjense cómo les habla Dios. Dice, "He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido." Yo pongo delante de vosotros estos dos caminos, dice Dios. Y les muestra su preferencia, elegid este. Dios quiere que nos arrepintamos, que todos los hombres se arrepientan. Bien, nuestro tiempo va pasando, pero por terminar, por concluir este tema, aunque nos alarguemos un poco más, algunos detalles también importantes en cuanto a este evangelio que queremos predicar, siendo fieles al Señor. Y tengo que decir que cualquier evangelio que no incluya el arrepentimiento es falso. Esto es fundamental. Yo espero que todos nosotros lo tengamos claro, ¿no? Pero hay tendencias donde el arrepentimiento no se incluye. Esto es alarmante. Digo que es falso porque el ejemplo que tenemos tanto de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, de los apóstoles, todos ellos coincidieron en predicar el arrepentimiento. Juan el Bautista lo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, el Señor Jesucristo, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y antes hemos leído que en los momentos previos a su ascensión, el Señor dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones desde Jerusalén. Y los apóstoles, pues también predicaron así. Dice Hechos 20:21 que testificaron a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Ellos predicaron el evangelio del arrepentimiento. Y un evangelio que no incluya el arrepentimiento es un evangelio diferente, un evangelio fraudulento. Y un evangelio diferente, según Gálatas 1:6, puede existir, pero si alguien predicara un evangelio diferente, va a enfrentarse con un grave problema delante de Dios. Miren, voy a mencionar al menos 3 casos en los que pienso que no se predica el evangelio del arrepentimiento, o no como se debería de predicar. El primero, quizás ustedes han escuchado las 4 leyes espirituales. Se usaba ampliamente en la cruzada estudiantil para Cristo. Y aquí, bueno, pues tenían 4 leyes, las 4 leyes espirituales que ellos mencionaban. Son leyes buenas, no va a encontrar usted ningún error doctrinal. Fíjense, son estas. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Este era el primer punto. El segundo punto, el hombre es pecador y está separado de Dios. Por eso no puedes conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para tu vida. Tercer punto, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo a través de Él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida. Y cuarto punto, debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. A mí me parece que esto es todo perfecto. Luego, a estas 4 leyes espirituales que eran explicadas a la persona a la que se le estaba predicando el Evangelio, se le proponía hacer una oración juntamente con él. Y la oración era esta: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma control del trono de mi vida y hazme el tipo de persona que tú quieres que sea. Bueno, a mí me parece estupendo y me parece correcto todas estas cosas que dicen, pero me parecen también insuficientes. En ningún momento
se menciona la necesidad del arrepentimiento por parte del pecador. Si ustedes han observado, es verdad que se agradece a Dios el perdón de los pecados, pero en ningún momento se menciona que el pecador se haya arrepentido de sus pecados. Y esto es el problema de este evangelio tan simplificado. Y es un problema porque al final, si no se predica el arrepentimiento, como ya he mencionado al principio, se generan falsos convertidos, falsos arrepentidos, porque no están arrepentidos. Y a la larga no se van a ver las evidencias del arrepentimiento y de la conversión en sus vidas. Entonces, observen estas cosas, ¿no? Porque a veces tienen esta apariencia, todo parece muy bien, pero tenemos que ver si faltan las cosas fundamentales, y ahí falta el arrepentimiento. Otros que están predicando un evangelio donde normalmente brilla por su ausencia el arrepentimiento es en el evangelio de la prosperidad, o también en su versión de proclámalo y recíbelo, que básicamente podríamos resumir diciendo que consiste en que predicadores, y esto hay bastantes púlpitos donde se predica esto, pues los predicadores proponen, ofrecen a incrédulos y a creyentes, yo creo que casi por igual, sin importar su estado espiritual y si están viviendo en pecado, si no están viviendo en pecado, creen una cosa o creen otra, bueno, es casi eso es lo de menos. No hacen ningún llamamiento al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios, nada de todo esto. Lo que les ofrecen son bendiciones materiales a base de ofrendar dinero. Cuanto más dinero ofrendes, más bendiciones materiales vas a obtener. Y yo no digo que en la Biblia no haya algunos momentos en que se da a entender esto, que una persona que vive piadosamente y entrega su vida a Dios, Dios le va a bendecir. Por supuesto que sí, no necesariamente materialmente, pueden ser bendiciones espirituales y puede haber personas que hagan eso y que no reciban esa contrapartida material que estos proponen, ¿no? Pero a lo que voy, no se predica el arrepentimiento, simplemente se ofrece bendiciones materiales a cambio de ofrendas en dinero. ¿Y cuál es la respuesta de mucha gente a ese evangelio? Les encanta, no me tengo que arrepentir. Y por otro lado, como la gente en nuestro tiempo es tan materialista y tan egoísta, pues les viene de maravilla este evangelio. Así que si doy un billete, ¿me va a dar 10 veces más? Pues toma el billete. Pero oiga, ¿qué evangelio es ese? ¿Y dónde queda el arrepentimiento y el llamamiento a una transformación de vida? Solamente estamos engatusando, engañando a las personas, proponiéndoles beneficios materiales en este mundo. Creo que es un evangelio realmente que no tiene en cuenta estas necesidades fundamentales del ser humano, necesidades espirituales que deben de comenzar con el arrepentimiento. Así que estamos hablando de estas cosas, del evangelio que se predicaba en las 4 leyes espirituales, también en el evangelio de la prosperidad y el evangelio de proclámalo y recíbelo. Ahora, ¿por qué no se predica el arrepentimiento? Pues, aunque es verdad que es una de las premisas fundamentales de la fe cristiana, es una de las cosas que más molesta, que más ofende a las personas. Yo predicando el evangelio a veces en la calle me he encontrado con personas muy agresivas que se han enfadado terriblemente conmigo cuando he llegado al punto de decirles, mire, usted es un hombre pecador, la Biblia lo dice, usted tiene que arrepentirse. Y les ha cambiado la cara y algunos, en alguna ocasión hasta me he tenido que ir. Recuerdo unos jóvenes, un grupo de jóvenes que tuve que salir de allí porque un grado de violencia que no me querían escuchar y de hecho había uno de ellos que les ofendía muchísimo esta cuestión. A la gente les sabe mal, les molesta y hay algunos predicadores que tal vez están intentando suavizar o eliminar este concepto del arrepentimiento. Pero si hemos de ser fieles mensajeros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio del Reino, del que estamos hablando en Marcos 1, pues debemos de predicar también el arrepentimiento, aunque a las personas no les guste. Es el comienzo de los requisitos, veremos que hay otro más, de los requisitos para llegar a formar parte de este reino de Dios. Así que, en conclusión, tendríamos que decir que si queremos seguir las pisadas de nuestro Señor, de los apóstoles, de los profetas de la antigüedad, debemos de hablar sin miedo
del arrepentimiento. Fíjense cómo lo hacía Isaías. En el capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Esto es lo que nosotros predicamos. Vuélvanse a Dios. Si las personas que nos escuchan en esta ocasión pues no se han convertido y no han entregado sus vidas al Señor, no se han arrepentido de verdad, pues les llamamos, igual que el profeta Isaías, igual que el Señor y sus apóstoles, a deponer las armas, a arrepentirse, a dejar, a abandonar esa actitud de rebeldía obstinada contra Dios y entregarle su vida a Él. Porque como dice aquí Isaías, Dios está dispuesto a perdonarles y llevarles a su reino glorioso. Y como dice también el Señor Jesucristo, lo dijo en una ocasión, cuando un pecador se arrepiente, hay un gran gozo en el cielo. Cuánto nos gustaría gozarnos también con ustedes, porque han conocido a Cristo, se han arrepentido de verdad y han entablado esta nueva relación con Él, una relación de amor y de amistad. Esto nos llenaría a nosotros de gozo y también en el cielo produciría gran gozo. Pues les animamos, si no lo han hecho, les animo a que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Dios les está esperando. Gracias por su atención.